Este es el primer programa de Aprende en Casa. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que sea un espacio muy enriquecedor, donde ustedes puedan aprender más, pero sobre todo donde puedan reforzar sus conocimientos. Les saluda Daira Blanco Vindas, su maestra de cuarto año. Se deben estar preguntando, pero bueno, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy? Bien, ustedes van a requerir de mucha imaginación, ganas de crear y por supuesto los útiles escolares, lápiz, cuaderno, borrador y todo lo que tengan por ahí guardadito. Bueno, yo les voy a contar que estoy muy contenta de dar esta clase. Claro que sí. Ay, ¿escuchan algo? Ay, disculpen, se me olvidó poner el teléfono en vibra. Ay, perdón. Ay, mira, ahí es la niña Laura. Voy a tener que contestar esta llamada. Debe ser algo muy importante. Disculpen. ¿Hola? Hola, niña Laura, ¿cómo le va? Ay, ¿de verdad? Ay, qué lindo, cumpleaños. Ay, qué bonito. Ay, mis felicitaciones para su hija, excelente. Ah, sí, claro, con mucho gusto y le ayudo en lo que necesite, por supuesto. Claro. El queque. Ah, necesita que le ayude con el queque. Ay, no se preocupe, con mucho gusto, yo le ayudo, claro. Está bien, estamos hablando. Bueno, hasta luego. Niños y niñas, la niña Laura me cuenta que su hija cumple años y que ella no va a tener tiempo para realizar el pastel. Y adivinen qué, me pide ayuda y yo les dije que sí. Bueno, un queque. Ay, yo necesito una receta. ¿Será que en estos libros yo tengo una receta de cocina? Vamos a ver. A ver. Ay, no, pero me pregunto. ¿Una receta de cocina? ¿Qué tipo de texto será? ¿Dónde la consigo? Porque necesitamos ayudarle a la niña Laura, por supuesto. ¿Qué tipo de texto será una receta de cocina? ¿Tienen idea? ¿Será expositivo? ¿Será narrativo? Ustedes lo recuerdan, me pueden ayudar. Bueno, mientras lo pensamos, mientras recordamos si es narrativo, si es expositivo o si es descriptivo, ¿qué les parece entonces si creamos nuestra propia receta de cocina? Ya que no encontré por acá libros de cocina. ¿Les parece? Porque yo no tengo ni idea, pero vamos a crear nuestra propia receta de cocina, ¿de acuerdo? Muy bien. Ay, sí. Vamos a ver y vamos a pensar qué tipo de información voy a encontrar yo en una receta de cocina. Vamos a observar y vamos a analizar y pregunten en la casa. Yo sé que las abuelas, los abuelos, tíos, familiares saben muchísimas recetas de cocina. Yo lo sé y ustedes pueden preguntarles a ellos, pero bueno, ahorita la que necesitamos es para un pastel. Entonces vamos a guiarnos con una receta de cocina para elaborar ese pastel. ¿Y qué les parece si luego de que ya tenemos ese queque, ese pan realizado, ustedes lo disfrutan en la casa? ¿Se apuntan al reto? Muy bien, vamos a ir analizando la siguiente receta de cocina. Dice, receta para pastel. Muy bien. Ay, chicos, pero olvidé decirles algo. Cuando nosotros vamos a la cocina, ¿qué tenemos que hacer antes de empezar a manipular los alimentos? Lavarnos las manos, por supuesto, pero además resulta que nosotros necesitamos evitar accidentes. Y en la cocina, por favor, niños y niñas, siempre bajo la supervisión de un adulto, por favor. ¿Por qué? Porque es que en la cocina se dan muchos accidentes, quemaduras, cortaduras y en fin.
Ustedes lo saben mejor que yo. Pero bueno, vámonos a la receta para no atrasarnos. Receta para pastel. Ingredientes. 3 tazas de harina. Vamos revisando a ver si las tenemos. Harina. 3 tazas de harina. 2 tazas de azúcar. Bueno, como ahí no dice qué tipo de azúcar, debe ser el azúcar normal, la de granito, la que tenemos en la casa. Muy bien. 1 cucharada de polvo de hornear. Bueno, las recetas, casi todas las recetas de panes necesitan el polvo de hornear. Entonces, tal vez tengamos por ahí también en casita. Y dice, ay, pero ¿cómo se lee eso? ¿Recuerdan cómo se lee eso que está ahí? Bueno, si no recuerdan, yo les voy a ayudar. 1,5 taza de leche. Muy bien. 1,5 taza de leche. Dice que también vamos a necesitar 1 barra de mantequilla derretida. Ay, qué suerte que sí tenemos mantequilla. La derretimos y listo, ya tenemos ese ingrediente. Ay, ¿cómo se leía esto? 1,5. Muy bien. 1,5 cucharadita de vainilla. Ay, qué bien. Entonces, este queque va a saber a vainilla porque ese es el sabor que le estamos dando. Muy bien. ¿Y qué pasa si no tenemos vainilla? ¿Qué pasa? Ay, le podemos poner zumo de naranja, puede ser. Muy bien, es para darle sabor, entonces, puede ser. Y por último dice 2 huevos. Muy bien. Repaso. Ingredientes: 3 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 1 cucharada de polvo de hornear, 1,5 taza de leche, 1 barra de mantequilla derretida, 1,5 cucharadita de vainilla y 2 huevos. Continuamos. Ahora ya sé los ingredientes. ¿Qué sigue? La preparación. Entonces, en esta receta voy a encontrar el paso a paso, la preparación que vamos a ir haciendo. Bueno, número 1. En un recipiente, una taza, un tazón, una olla, lo que tengan, dice que vamos a combinar harina, azúcar, polvo de hornear y vamos a revolver, revolver, revolver. En un tazón combinamos la harina, azúcar, polvo de hornear y revolvemos. Muy bien. A eso se le llaman ingredientes sólidos. ¿Lo ven? No hay nada líquido, son sólidos. Ahora dice que le vamos a agregar la leche, la mantequilla derretida y la vainilla. Estos ingredientes son ingredientes líquidos. ¿Y qué va a pasar? ¿Quedamos hasta ahí? No. Vamos a batir hasta que los ingredientes estén bien incorporados. ¿Qué quiere decir incorporados? ¿Alguien sabe? Excelente. Revueltos. Todos completamente revueltos. Muy bien. Continuamos. Dice que debemos agregar los huevos y vamos a batir por 2 minutos más. Muy bien. Agregamos los 2 huevos y batimos por 2 minutos más. Y ahora los voy a invitar a predecir. ¿Qué creen ustedes que continúa? No lean. Vemos un molde. ¿Qué me indica ese molde? Ah, sí, es lo que yo voy a utilizar para colocar la mezcla. Ay, chicos, pero para colocar la mezcla, yo necesito engrasar el molde. ¿Y cómo se engrasa? Con aceite de cocina, con manteca, con mantequilla, lo que utilicen en la casa. Lo vamos a engrasar muy bien y vamos a colocar la mezcla en ese molde. Una vez que ya llenamos el molde,
no hasta arriba, un poquitito menos, pero colocamos la mezcla en el molde. Vamos a llevar este molde a hornear y lo vamos a hornear por 25 o 30 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta parte del horneo requiere de mucho cuidado. Nos están dando este tiempo y yo se los estoy diciendo de 25 a 30 minutos, pero eso va a depender de la cocina que utilicemos. Si es de leña, si es eléctrica o si estamos usando un horno a gas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Bueno, que estemos vigilando con atención, pero nosotros vigilamos el pastel y un adulto nos vigila a nosotros para evitar una quemadura. ¿De acuerdo? Continuamos. Cuando ya nuestro pastel, ¡uy, qué rico! Es que la casa huele a pancito hecho, ¿verdad que sí? Cuando ya el quequito está listo, lo vamos a sacar del horno. ¡Qué rico! Ya me dieron muchas ganas de comer. Y entonces lo vamos a dejar enfriar. No lo tocamos porque el molde está caliente. Esperamos a que se termine de enfriar y una vez que se enfrió, lo vamos a desmoldar, lo vamos a sacar del molde. Eso significa desmoldar. Muy bien. Y vamos a proceder a decorar. ¿Cómo? Como ustedes gusten y con lo que ustedes tengan. Sugerencia, si tienen frutas, naranja, fresas, la fruta que tengan por ahí, pues la pueden utilizar para decorarla. También pueden agregarle una mezclita de azúcar con claritas de huevo, pero bueno, eso ya ustedes lo sabrán en la casa y según las posibilidades que tengan. Ay, y recuerden que debemos de comer sano, entonces optemos por las frutas, ¿les parece? Muy bien, de esta manera ya tenemos el pastel. ¿Vieron? Parece sencillo. Ya la receta me fue guiando. Creo que sí salimos con la tarea para la niña Laura de hacerle el pastel para su hija. Excelente. Pero bueno, ahora yo me quedo otra vez pensando. Era una receta de cocina. Estamos en una clase de español. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, es que una receta de cocina es un tipo de texto. ¿Y qué tipo de texto será? Yo les pregunté, ¿era narrativo porque nos cuenta una historia con secuencia? ¿Era expositivo? ¿O era descriptivo? Nos decía a detalle características, forma, color. Vamos a ver. Resulta que por el tipo de información que nos dan las recetas de cocina, ya vimos ingredientes, cantidades, tiempos. Ese texto tiene información sumamente importante, muy importante. Entonces, cuando nosotros leemos un texto que nos da datos acerca de ingredientes, de cantidades, procedimientos a seguir, podemos analizar que es un ejemplo de texto expositivo. Muy bien, a conclusión llegamos entonces que la receta de cocina es un texto expositivo. Me da datos muy claros, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Qué sucede con los textos expositivos? ¿Son parecidos a los cuentos o a las leyendas o a las noticias? Veamos, tratan de enseñar, aconsejar o bien tratan de ordenar al destinatario. Y recordemos que el destinatario es quien recibe el mensaje. Entonces el texto expositivo trata de ordenarle al destinatario la realización de varias acciones o actividades. Nosotros, ¿qué hicimos con la receta? Bueno, recibimos el orden de las cantidades de los ingredientes, el orden de la preparación. Por eso es un texto expositivo. Muy bien, hay otro montón de textos expositivos. ¿De acuerdo? Bien, niños y niñas, creo que vamos muy bien hasta acá.
Vamos a recordar entonces que una receta de cocina nos ofrece información sumamente importante. ¿Qué ocurre si yo no le pongo 2 huevos y le pongo más? ¿O qué ocurre si yo no le agrego el polvo de hornear? Bueno, creo que si me salto los pasos que me indica la receta, algo va a salir mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un texto que nos da datos acerca de ingredientes, de cantidades, de procedimientos. Si yo no lo sigo, creo que podremos tener problemas, ¿verdad? No sabría tan delicioso ese pastel o ese queque. En fin, ahora que ya tienen claridad sobre lo que intentan transmitir estos tipos de texto, atrévanse a elaborar una receta. No esta, otra. Les pongo un ejemplo. Supongamos que en casa me gusta comer empanadas y resulta que yo quiero elaborarla, pero nos va a pasar lo mismo que hoy. ¿Y cómo se hace? Entonces podemos pedirle ayuda a un familiar, no sé, tal vez la abuela o el tío hace muy buenas empanadas y les podemos decir que nos digan la receta. ¿Qué les parece si la vamos a ir escribiendo con esta forma? Ingredientes y preparación, y ya nos va a quedar un texto que nos transmite información muy importante. Lo guardamos y luego lo podemos utilizar o consultar para poder hacer nosotros esa receta. Bueno, esto preguntándole a un familiar, pero ¿qué sucede si usted quiere crear su propia receta de un desayuno o su propia receta para una merienda saludable o para un almuerzo? ¿Se atreven a crearla? No espero menos, yo sé que sí, pero bueno, ¿solo recetas podemos diseñar? No, vamos a diseñar también una invitación. ¿Qué les parece? ¿Qué sucedería si la niña Laura, en vez de pedirnos que le ayudáramos con el pastel, nos hubiese pedido que le ayudáramos con la invitación? Bueno, ¿qué información requiere entonces una invitación? Pensemos, si el tema es un cumpleaños, entonces yo necesito saber la fecha, necesito saber el lugar, necesito saber la hora, porque si no los invitados van a llegar a otra hora, ¿cierto? Y los detalles, por ejemplo, en estos momentos es mi burbuja social, entonces es solo para las personas de mi burbuja social. Muy bien, y que si vamos a requerir mascarilla, por supuesto, entonces le vamos a anotar ahí en la invitación. Muy bien, ven que son datos muy importantes lo que llevan este tipo de textos. Ahora, pensemos, actualmente las personas utilizan el celular para enviar mensajes. Pero ¿qué les parece si ustedes se atreven a realizar un recado a alguien de la familia? Puede ser a la abuelita, que no podemos ir a visitar, o puede ser a un tío o a una tía, a la mamá, al papá, al hermano, a quien quieran, pero ustedes lo pueden escribir. Un recado. ¿Qué lleva un recado? Bueno, lo que yo le quiero comunicar. Si yo lo que le quiero comunicar es que mañana a tal hora quiero jugar, yo puedo elaborarlo. O que si les quiero decir que los espero al desayuno mañana a tal hora porque ya creé una receta, lo puedo hacer. ¿Se atreven? ¿Se dan cuenta que hay muchas opciones para escribir este tipo de texto? ¿Se dan cuenta? ¿Vieron qué interesante que es? Entonces, no solamente es sentarnos a escribir cuentos. Escribimos recetas, escribimos invitaciones, escribimos recados. Muy bien. Bueno, recapitulemos entonces para que todo nos quede más claro. Cuando nosotros hablamos de un texto expositivo, es aquel texto que me da ideas que las ideas se organizan de manera lógica. Ya vieron que no empezamos la receta sacando el pan del horno. La empezamos primero por los ingredientes que íbamos a utilizar, ¿verdad? Muy bien. Los textos expositivos me enseñan o me aconsejan o bien guían a la persona que lee el texto. Me enseñan, me aconsejan o guían. Muy bien.
ofrecen información sin incluir la opinión de la persona que emitió el mensaje. Por ejemplo, en la receta de cocina no decía, y este pastel sabe muy delicioso, ¿verdad que no lo decía? ¿Por qué? Porque eso sería la opinión de la persona que hizo la receta. Omite la opinión de la persona que escribió el mensaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora yo los invito a pensar entonces, con estas características, en otros ejemplos de textos expositivos. ¿Se les ocurre alguno? Que sean directos, que nos den, bueno, que esté escrito de manera lógica, que no incluya la opinión de la persona que escribe el mensaje, que aconsejen, que guíen. ¿Tienen idea? Muy bien. Otros ejemplos de este tipo de textos son, por ejemplo, todos esos donde se exponen temas variados sobre ciencia, sobre historia, sobre literatura, cualquier otro saber. Esos son textos expositivos. También están los manuales instructivos. ¿Qué son los manuales instructivos? A ver, ¿han visto cuando en casa compran una plancha? Traen la plancha, la abren la caja, sacan la plancha y botan la caja. ¿Han visto que eso hacemos? Bueno, dentro de la caja hay un instructivo, pero pocos le damos una ojeada. ¿Por qué? Porque creemos que sabemos utilizar la plancha perfectamente. Claro, si es un electrodoméstico muy sencillo de utilizar. Ay, pues resulta que en ese instructivo de la plancha dice que los niños no tienen que tocar la plancha. ¿Por qué? Porque es un elemento que causaría una quemadura. Entonces, ¿es necesario leer los instructivos? Claro que sí. A ver, si nosotros leemos el instructivo de la plancha, también nos damos cuenta si hay que ponerle agua, si no hay que ponerle agua. Nos damos cuenta a qué temperatura se coloca la plancha para aplanchar cierto tipo de telas. Hay personas que aplanchan y queman la ropa. Y, ay, pero ¿qué pasó? Esta plancha que calienta mucho, decimos. Pues no, resulta que es que hemos omitido el leer el instructivo, ese texto expositivo que acompañaba la plancha. ¿Qué otro ejemplo de texto expositivo puedo yo pensar? A ver, cuando vamos a la clínica, nos dan los medicamentos. Y hay medicamentos en botellita que traen un instructivo. Bueno, prácticamente todos los medicamentos traen instructivos. Traen textos expositivos. Dice la medida, dice dónde almacenarlos, dice la fecha de caducidad, o sea, cuándo se vencen. Entonces, nosotros obviamos eso, lo botamos, pero resulta que necesitamos esa información, necesitamos haberla leído, ¿de acuerdo? Para saber dónde se guardan, cuánta cantidad suministrar. Muy bien. Eso con los medicamentos, con ese tipo de medicamentos. Hay otros medicamentos que traen la instrucción muy clara para que la preparen. Por ejemplo, el suero. Y a veces creemos que es muy sencillo y botamos el paquetito y hacemos, y resulta que no, que es que en ese paquete vienen las instrucciones de cómo se hace el suero, cuánta agua colocarle, cómo cuánto tiempo agitarlo, si se puede guardar o no, y después las preguntas. ¿Qué hago? ¿Dónde se guardaba? ¿Cómo se hacía? ¿Ven? Ese instructivo es sumamente importante y nosotros los estamos obviando y eso no puede seguir pasando. Hay que leerlos, niños y niñas. Vamos a ver, hay otros instructivos, por ejemplo en las pastillas, vienen en unos paquetitos, pero ahí en un texto muy pequeño vienen las instrucciones clarísimas de uso. Vamos a leerlas. No es algo que viene por venir. Recuerden, todo texto intenta transmitir algo y yo necesito leerlos. ¿Por qué? Porque son importantes.
Bien, hemos hecho un abordaje por los tipos de texto y empezamos por la receta, pero yo necesito que ustedes piensen y se autoevalúen. ¿Qué fue lo que trabajamos el día de hoy? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Pensemos. Características de los tipos de texto. Este tipo de texto, una receta, un instructivo, ¿qué tipo de texto es? Expositivo. Muy bien. Están organizados de manera lógica. Hablamos de que enseñan, aconsejan, o guían a la persona que los está leyendo. Además, ofrecen información sin incluir la opinión de la persona que lo realizó. Por ejemplo, no dice, este medicamento sabe feo, ¿verdad que no? No, por supuesto. Muy bien. También dijimos que un tipo de texto expositivo son lo que encontramos en los libros de ciencia, de historia o de cualquiera de los saberes que nosotros abordamos en las materias de la escuela. Son textos expositivos. Ustedes pueden sentarse ahí en la casa y coger alguno de los libros que encuentren por ahí, lo que sea. Si encontramos uno de ciencias, bueno, ábranlo y empiecen a leer cualquier tema de los que vengan ahí y se van a dar cuenta que cumplen estos requisitos. Ideas en orden lógico. Muy bien, me están dando un tema, me están explicando de un tema, pero sin dar la opinión de la persona que realizó ese texto. Me están transmitiendo ideas y me están enseñando o aconsejando. ¿Entendido? Muy bien. De esta manera hemos llegado al final de esta aventura. Los espero en la próxima clase.